Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los combates de pesos pesados más alucinantes de la historia del pensamiento. Desde luego. El escenario es la Edad de Oro del Islam, un hervidero de ciencia, de arte, de filosofía. Y en el ring, dos figuras colosales. Ahí es nada. En una esquina, del siglo XI, tenemos a Al-Ghazal, un teólogo, jurista y místico persa de un calibre intelectual que, asusta. Y en la otra, casi un siglo después, el cordobés Averroes, médico, astrónomo y sobre todo el mayor defensor de la filosofía de Aristóteles de su tiempo. Y todo este lío monumental arranca por un libro que escribe Al-Ghazal con un título que es en sí mismo una declaración de guerra, Ta'ajufut al-Falasifa. Sí, la traducción que se suele dar es la incoherencia de los filósofos, pero es que se queda muy corta. Cortísima. La palabra árabe tajafut es una maravilla. Tiene muchísima mala uva. Las fuentes que hemos manejado nos dan varias pistas, ¿eh? Sí. Puede significar destrucción, contradicción, pero la raíz de la palabra sugiere como el aleteo torpe y caótico de una polilla contra una llama, un movimiento precipitado y sin sentido. O sea, una locura. Exacto. Así que una traducción más provocadora sería algo como el desmoronamiento de los filósofos, o para que nos entendamos, el bla 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 de los filósofos, un título que no deja lugar a dudas, vamos. Y ese bla 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 apuntaba a un blanco muy concreto. La filosofía de herencia griega, sobre todo la de Aristóteles, claro, que estaba fascinando a los pensadores de la época. Exacto. Al-Ghazal veía un peligro real. A ver, no estaba en contra de la lógica o las mates, pero identificó 20 tesis de la metafísica que, según él, llevaban a conclusiones que chocaban frontalmente con la revelación islámica. Y su plan era usar las propias herramientas de los filósofos. La lógica. La lógica, para dinamitar su edificio desde dentro. Y claro, casi 100 años después, Averroes, desde Córdoba, lee esto y dice: «Hasta aquí hemos llegado. No puede ser». Sentía que Al-Ghazal no solo había atacado la filosofía, sino que la había entendido mal, sobre todo a su héroe, a Aristóteles. Al que llamaba el filósofo por excelencia. Su misión era restaurar el honor de la razón. Totalmente. Él estaba convencida de que no podía haber dos verdades. Tenía una frase que, lo resume todo. La verdad no puede contradecir a la verdad, sino armonizarse con ella. ¡Qué bueno! Para él, la filosofía y la revelación eran, dos lenguajes distintos hablando de la misma realidad. Pues ese es nuestro plan para hoy. Vamos a analizar a fondo 3 de los asaltos más brutales de ese combate. Veremos los golpes de Al-Ghazal y cómo los contraataques de Averroes no solo defendieron la razón, sino que acabaron dando forma al futuro del pensamiento en Europa. Casi nada. Vale, vamos con el primer gran choque, la cuestión que abre todo el debate. La creación del mundo. El gran tema. Los filósofos, siguiendo a Aristóteles, defendían que el universo es eterno, que no tuvo un principio en el tiempo. Y aquí es donde Al-Ghazal lanza su primer misil lógico, que es de una elegancia demoledora. Es que es un argumento brillante. Lo que Al-Ghazal plantea es un dilema. Dice: vale, de acuerdo, aceptemos vuestras premisas. Dios es eterno, existe desde siempre. Ajá. Y su voluntad de crear también es eterna, porque es parte de su esencia inmutable. Si la causa, Dios y su voluntad, ha existido desde siempre, ¿por qué el efecto, el mundo, no ha existido desde siempre también? Claro, si Dios es todopoderoso y no hay nada que se lo impida, ¿por qué esperó? O sea, ¿qué hizo que un momento concreto, llámale el martes a las 3, fuese mejor para crear el mundo que el infinito número de martes a las 3 que hubo antes? Esa es la clave. Es que no había nada especial en ese instante. Para Al-Ghazal, si todas las condiciones estaban dadas desde la eternidad, elegir un momento sin una razón es un acto arbitrario, ilógico, para un ser perfecto. Y no solo eso. Es más, si Dios decidió actuar en ese momento, implica que algo cambió en él, que pasó de no querer crear a querer crear. Y un Dios que cambia no es el Dios perfecto e inmutable de los filósofos. Es una trampa lógica perfecta. Parece un jaque mate. ¿Cómo sale Averroes de esta? Pues, básicamente le dice a Al-Ghazal que está jugando en el tablero equivocado. Lo acusa de pensar en Dios como si fuera un personaje más dentro de la línea temporal. Uno muy viejo, pero dentro del tiempo. Eso es, pero sujeto al antes y al después. Averroes dice que eso es un error de imaginación. Dios no está en el tiempo, es la causa del tiempo. Entonces, preguntar qué hacía Dios antes de la creación
Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Has dado en el clavo. Esa es la analogía perfecta. La pregunta se anula a sí misma. Claro, porque has llegado al límite del sistema. Justo. Para Averroes, el tiempo no es un contenedor vacío que existe por su cuenta. El tiempo es una propiedad del universo. Es la medida del movimiento. Si no hay universo en movimiento, pues no hay tiempo. Así que Dios no es anterior al mundo temporalmente. Sino causalmente. Es lo que los filósofos llaman un principio ontológico. Para. Principio ontológico. Tradúcemelo al lenguaje de la calle. Significa que es como el autor del libro, no un personaje dentro de él. Exacto. El autor es la causa del libro, pero no vive en la página 54. Existe en un plano completamente diferente. Vale. Para Averroes, Dios precede al mundo en ese mismo sentido, como su fundamento, su razón de ser, no como un evento previo en un calendario cósmico que no existe. Ya veo. Por eso acusa a Algacel de basar su argumento en la imaginación, que sí puede visualizar un tiempo vacío, en lugar de en la razón pura. Vale, el debate sobre el cuándo es alucinante. Pero Algacel no se detiene ahí. Va por algo que toca mucho más la fibra del creyente. La idea de si Dios sabe siquiera quién eres tú como individuo. Sí. Y ese es el meollo de la siguiente gran cuestión. La número 13. Sí, este es un punto increíblemente polémico. Los filósofos, sobre todo Avicena, que es el blanco principal de Algacel aquí, sostenían una idea muy particular, que Dios solo conoce los universales. Es decir, conoce la idea de ser humano, las leyes de la física, la esencia del caballo, pero no sabría de la existencia de esta persona concreta, con sus pensamientos y sus acciones. Eso es. Para Algacel, esto era una blasfemia. Un Dios que crea un mundo a rebosar de detalles y luego no los conoce es un Dios imperfecto, casi un arquitecto negligente. Desde el punto de vista de la fe es una idea chocante, desde luego. Claro, pero los filósofos habían llegado a esa conclusión por un camino lógico muy riguroso. Su razonamiento era el siguiente. El conocimiento de las cosas particulares, este árbol, esa persona, es un conocimiento que cambia constantemente. Vale, si Dios conociera cada uno de estos detalles, su conocimiento estaría en perpetuo cambio. Y si su conocimiento cambia, su esencia, que es una y perfecta, también tendría que cambiar. Ah, claro. Para evitar esa contradicción con la inmutabilidad de Dios, concluyeron que Dios solo se conoce a sí mismo. ¿Y cómo soluciona ese problema? Suena a que le hacen aún más ignorante. Es una idea sutil. Plantearon que en ese autoconocimiento perfecto, Dios contiene las formas o esencias de todo lo que puede existir, los universales. A ver. Es un poco como un maestro de ajedrez. No necesita tener en la cabeza todas las partidas posibles de la historia. Al conocer perfectamente las reglas, la naturaleza de cada pieza, contiene en su mente el potencial de cada partida. Entiendo la lógica, pero sigue sonando a un Dios muy distante. ¿Qué dice Averroes? ¿Acepta este Dios que conoce en categorías? No. Aquí Averroes da un giro de guión espectacular. Dice que tanto Algacel como Avicena se equivocan porque parten de una premisa falsa, que el conocimiento de Dios es como el nuestro. Que es pasivo, ¿no? Receptivo. Exacto. Vemos un objeto y nuestra mente forma una imagen de él. Reaccionamos a una realidad que ya existe. ¿Y el de Dios cómo es? Averroes lo invierte por completo. El conocimiento de Dios es creativo. ¿Creativo? Sí. No es que Dios mire al mundo para saber cómo es. Es que el mundo es como es porque Dios lo conoce de esa manera. Su pensamiento no refleja la realidad, la genera. ¡Ostras! Eso lo cambia todo. Lo cambia todo. El universo no es un libro que Dios lee. Es una historia que escribe en tiempo real al pensarla. Entonces el problema de la multiplicidad y el cambio desaparece por completo. Exacto. El conocimiento de Dios no añade nada a su esencia, porque su acto de conocer y su acto de crear son la misma e idéntica cosa. Conoce los detalles más insignificantes porque su propio pensamiento los está originando en este mismo instante. Es una solución elegantísima, la verdad. Salva tanto la omnisciencia total de Dios como su perfecta unidad. Esto nos lleva directamente al tercer asalto, que es la consecuencia práctica de todo lo anterior. Si el mundo sigue un orden que emana del conocimiento de Dios, ¿qué pasa con la causalidad? Y con los milagros, claro. Y con los milagros. Esta es la cuestión 17. Y aquí el choque es total. Aquí se juega el todo por el todo.
Para los filósofos, el universo es un cosmos ordenado por leyes necesarias. El fuego quema el algodón porque está en su naturaleza hacerlo. La conexión entre causa y efecto es real y estable. Si no fuera así, si las causas no produjeran sus efectos siempre, el conocimiento sería imposible. La ciencia se basaría en arena. Un milagro, entendido como una ruptura de estas leyes, sería una contradicción. Pero Algazel presenta una alternativa que es sencillamente radical. Una idea que después en Europa se conocerá como ocasionalismo, y es dinamita pura. En términos sencillos, el ocasionalismo es la idea de que las cosas creadas no tienen ningún poder para causar nada por sí mismas. Ninguno. O sea, lo que vemos como causa-efecto. Es una secuencia de eventos directamente creados por Dios momento a momento. A ver si lo he entendido. Según Algazel, cuando acerco una llama a un trozo de algodón y este arde, no es el fuego el que quema el algodón. ¿Correcto? Lo que sucede es que en la ocasión en que el fuego y el algodón entran en contacto, Dios crea directamente la quemadura en el algodón. Y lo hace siempre así. Por costumbre, la palabra que usa es hada, y esa costumbre divina es lo que nosotros erróneamente llamamos ley de la naturaleza. Pero podría perfectamente no hacerlo. Entonces, un milagro ya no es una violación de las leyes naturales. Es simplemente Dios actuando fuera de su rutina. Esa es la idea. Como en la historia de Abraham, que es arrojado a una hoguera y no se quema. No es que la naturaleza del fuego cambiase. Es que Dios, en esa ocasión particular, decidió no crear el efecto quemadura. Es una visión que te vuela la cabeza, ¿eh? Totalmente. Piensa en algo tan simple como soltar un bolígrafo. No es la gravedad la que lo hace caer. Es Dios, en ese instante preciso, quien decide mover el bolígrafo de tu mano al suelo. Y al instante siguiente. Y al siguiente. ¡Uf, qué agotador! Es una forma, si quieres, agotadora de pensar en la divinidad, pero garantiza su poder absoluto en cada nanosegundo de la existencia. Tras implicaciones son brutales. Averroes tuvo que ver esto como un ataque frontal a la posibilidad misma de la ciencia. Claro. Si todo depende de una voluntad divina que puede cambiar, ¿qué sentido tiene estudiar la naturaleza? Esa era exactamente su mayor preocupación. Si la causalidad no es real, entonces la razón humana no tiene nada a lo que agarrarse. Se queda sin herramientas. Averroes defendía que Dios ha creado un mundo con un orden estable y racional, precisamente para que nosotros, con nuestra razón, podamos comprenderlo y al hacerlo comprender algo de la sabiduría de su creador. Para él, la ciencia no era un acto de soberbia, sino una forma de devoción. Al final, el eco de este debate resuena hasta hoy. Es fascinante ver cómo lo vivieron ellos. Averroes fue durísimo con Algazel, ¿eh? Durísimo. Llegó a escribir que su libro, El Tajafut, nunca debió haber visto la luz. Creía que solo servía para sembrar la duda y que tergiversaba la filosofía de Aristóteles. Sí, y que se apoyaba demasiado en las ideas de Avicena, que el propio Averroes consideraba un poco chapuceras. Pero a pesar de esa crítica, los expertos, como Massimo Campanini, insisten en que este debate es el momento teórico más elevado de la filosofía islámica medieval. No era una simple riña. Para nada. Era una reflexión increíblemente profunda sobre los límites de la razón, la naturaleza de la verdad y nuestra relación con lo divino. Y lo más irónico de todo es el destino que tuvieron sus obras. El de Averroes es un caso de estudio. Totalmente. Su defensa a ultranza de la razón tuvo un impacto relativamente limitado en el mundo islámico de su época. Que se inclinaba más hacia las corrientes de Algazel. Sí, más místicas y teológicas, pero sus obras se tradujeron al latín y en Europa fueron una bomba. Una bomba atómica intelectual. Se convirtió en el comentador. Por excelencia. Pensadores cristianos como Tomás de Aquino dialogaron intensamente con sus ideas para reconciliar la fe cristiana con la filosofía de Aristóteles. Paradójicamente, el hombre que intentó salvar la razón dentro del Islam acabó siendo una pieza clave para encender la mecha del Renacimiento en Europa. Mientras, la crítica de Algazel, con ese énfasis en la omnipotencia divina y en la primacía de la fe, pues caló mucho más hondo en gran parte del pensamiento islámico posterior. Lo que nos deja con esa tensión fundamental que sigue muy viva, ¿eh? Vivísima. ¿Cómo encajamos la búsqueda racional con la fe en una verdad revelada? No es un debate del siglo XII, es de ayer por la tarde. Y para terminar, hay un detalle en las fuentes que me parece una forma perfecta de cerrar. Se cuenta que el propio Algazel, después de llevar la razón hasta sus últimas consecuencias para criticar a los filósofos, recurría a un dicho del profeta. Ah, sí.
cuando se enfrentaba a los misterios más profundos de la esencia de Dios. El dicho es: contemplad la creación de Dios y no contempléis su esencia. Es una frase potentísima. Es casi como si, después de todo el viaje intelectual, Alcácer concluyera que la razón tiene una frontera, una línea que no debe cruzar. Y eso nos deja con la pregunta final. La que este debate nos lega casi 1000 años después. ¿Existe realmente ese punto en el que la investigación racional debe detenerse y ceder el paso a la fe, como parece sugerir Alcácer? ¿O es la razón, como defendía con uñas y dientes Averroes, un camino que, si lo seguimos con honestidad y rigor hasta el final, nos llevará inevitablemente a la misma cima que la revelación, aunque sea por la otra cara de la montaña?